Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 19, que lleva de título La Sierva Plateada. Y dice más o menos así. Nevaba cuando a medianoche Hermione relevó a Harry en la guardia. El muchacho tuvo unos sueños confusos e inquietantes. Nagini entraba y salía de ellos, primero a través de un gigantesco y resquebrajado anillo, y luego a través de la corona de Eléboro. Despertó varias veces, muy agitado, creyendo que alguien había gritado su nombre a lo lejos, e imaginó que el viento que azotaba la tienda eran pasos o voces. Finalmente se levantó a oscuras y se acercó a Hermione, que estaba acurrucada junto a la entrada de la tienda, leyendo Historia de la magia a la luz de su varita. Fuera todavía nevaba copiosamente, y ella sintió un gran alivio cuando Harry sugirió levantar el campamento y marcharse de ahí. Buscaremos un sitio más protegido, dijo Hermione, tiritando mientras se ponía las prendas de abrigo. No he dejado de oír ruidos, como si hubiera gente allá afuera. Hasta me ha parecido ver a alguien un par de veces. Harry, que estaba poniéndose un grueso suéter, se detuvo y echó un vistazo al silencioso e inmóvil chivatoscopio colocado encima de la mesa. Seguro que eran imaginaciones mías, afirmó ella con inquietud. De noche, la nieve te hace ver cosas donde no las hay, pero quizás deberíamos desaparecernos bajo la capa invisible por si acaso. Media hora más tarde, ya habían desmontado la tienda. Harry se colgó el Horrocrux y Hermione guardó todas las cosas en el bolsito de cuentas. Entonces estaban listos para desaparecerse. Volvieron a sentir aquel apretujamiento en los pies de Harry y se separaron del nevado suelo para luego estamparse contra una superficie que parecía tierra helada cubierta de hojas. ¿Dónde estamos?, preguntó él, escudriñando un nuevo bosque mientras Hermione abría el bolsito para extraer los postes de madera. En el bosque de Dean. Una vez vine a acampar aquí con mis padres. También en ese lugar los árboles estaban cubiertos de nieve y hacía frío tremendo, pero al menos estaban protegidos del viento. Pasaron casi todo el día acurrucados dentro de la tienda, calentándose alrededor de las útiles llamas azules intenso que Hermione se le daba tan bien producir, y que podía recorrer y llevar de un sitio a otro en un tarro. Harry se sentía como si estuviera recuperándose de alguna breve pero grave enfermedad, y el esmero y la amabilidad de Hermione reforzaba esa impresión. Esa tarde volvió a nevar, y hasta el protegido claro donde habían acampado quedó cubierto de una nieve similar a un polvillo. Después de 2 noches durmieron muy poco. Los sentidos de Harry estaban más alertas de lo habitual. Al haber logrado huir por un pelito de Godric Hollow, tenían la sensación de que Voldemort se hallaba más próximo y más amenazador que antes. Al anochecer, Harry rechazó el ofrecimiento de Hermione de seguir montando guardia y le dijo que fuera a acostarse. Él colocó un viejo cojín junto a la entrada de la tienda y se sentó encima. Llevaba puestos todos los suéteres que tenía, pero aún así temblaba de frío. La oscuridad fue acentuando a medida que pasaban las horas, hasta hacerse casi impenetrable. El muchacho se disponía a tomar el mapa del merodeador para contemplar un rato el puntito que señalaba la posición de Ginny cuando se acordó de que era Navidad y que ella debía haber vuelto a la madriguera. Cada pequeño movimiento parecía exagerado en la inmensidad de aquel paraje. Harry sabía que el bosque estaba lleno de seres vivos y que le habría gustado que todos permanecieran quietos y callados para que él pudiese diferenciar sus inocentes correteos y merodeos de otros ruidos que revelaran movimientos más inquietantes. Entonces recordó el sonido de una capa deslizándose sobre la hojarasca, muchos años atrás, y el instante se le pareció oírlo de nuevo, pero desechó ese pensamiento. Si los sortilegios protectores habían funcionado durante semanas, ¿por qué iban a fallar ahora? Sin embargo, percibía que esa noche había algo diferente. En más de una ocasión despertó dando un respingo con el cuello dolorido por haber dormido en una postura incómoda, desplomado contra la lona de la tienda. La terciopelada negrura de la noche iba alcanzando tal profundidad que tuvo la sensación de hallarse suspendido en un limbo entre la desaparición y la aparición. Acababa de poner una mano delante de la cara para ver si lograba distinguir los dedos cuando ocurrió. Vio una intensa luz plateada justo delante de la tienda, oscilando entre los árboles.
Fuera cual fuese la fuente, se desplazaba sin hacer ruido, y era como si la luz por sí sola avanzara hacia él. Se puso de pie de un salto, con la voz atascada en la garganta, y alzando la varita de Hermione, entornó los ojos a media luz, a medida que la luz iba haciéndose cegadora, destacando más y más la negra silueta de los árboles, y comprobó que seguía acercándose. De pronto, la fuente de luz apareció por detrás de un roble. Era una sierva de un blanco plateado, luminosa como la luna y deslumbrante, que avanzaba sin hacer ruido, sin dejar huellas de cascos en la fina capa de nieve. El animal fue hacia él, y con la hermosa cabeza en alto, y el muchacho distinguió sus enormes ojos de largas pestañas. Miró a la criatura maravillado, aunque no por su rareza, sino por su inexplicable familiaridad. Tuvo la impresión de que esperaba su llegada, pero había olvidado que habían acordado encontrarse. El impulso de llamar a gritos a Hermione tan fuerte, un instante antes desapareció. Estaba convencido de que aquella sierva, una hembra de Gamo, había ido ahí únicamente por él. Sí, habría puesto la mano en el fuego por ello. Se miraron el uno al otro largantemente, y luego el animal dio media vuelta y se alejó. No te vayas, suplicó el muchacho con la voz ronca después de tanto rato sin hablar. Vuelve. La criatura continuó alejándose con parsimonia entre los árboles, y los troncos dibujaron grandes y gruesas franjas negras sobre el resplandor. Harry tembloroso vaciló en un segundo. Su sentido de la prudencia le decía que podía tratarse de un truco, o un señuelo, una trampa, pero la intuición, la irresistible intuición, le decía que aquello no era magia oscura, de modo que decidió seguir a la sierva. La nieve crujía bajo sus pies, pero el animal no hacía ruido alguno al pasar entre los árboles, porque solo era luz. Fue adentrándose entre el bosque, y el chico aceleró el paso, convencido de que cuando la sierva se detuviera, le permitiría acercarse a ella. Entonces le hablaría y su voz le diría lo que necesita saber. Por fin la criatura se detuvo. Giró una vez más en su hermosa cabeza hacia Harry, que echó a correr hacia ella. Había una pregunta que ardía en su interior, pero cuando despegó los labios para formularla, la sierva se desvaneció. Aunque la oscuridad se la tragó por completo, Harry tenía su refulgente imagen grabada en la retina, y eso le dificultaba la visión. Cuando cerraba los párpados se intensificaban y lo desorientaba. Entonces sintió miedo. En cambio, la presencia del animal le habría dado seguridad. Lumos, susurró, y el extremo de la varita se iluminó. Aunque la huella de la sierva perdía la intensidad cada vez que Harry parpadeaba, él permaneció ahí de pie, escuchando los sonidos del bosque en busca de crujidos de ramitas o suaves susurros en la nieve. ¿Estaba a punto de atacarlo? ¿Lo habría atraído aquel animal hacia una emboscada, o se estaba imaginando de que había alguien observándolo más allá de la zona iluminada? Levantó más la varita, pero nadie se precipitó hacia él ni salió de ningún destello de luz verde detrás de algún árbol. Entonces, ¿por qué lo había guiado la sierva hasta ese lugar? Algo centelló iluminado por la varita, y Harry se volvió rápidamente, pero lo único que vio fue una pequeña charca helada, cuya resquebrajada y negra superficie brilló cuando él levantó más el brazo para examinarla. Caminó hacia la charca y con cuidado y atisbó en el interior. El hielo reflejó su distorsionada silueta y su luz de la varita. Bajo la gruesa y empañada capa de hielo gris brillaba otra cosa, una gran cruz de plata. Le dio un vuelco el corazón, se dejó caer de rodillas en la orilla e inclinó la varita para que la luz llegara hasta el fondo. Vio un destello rojo intenso, una, una espada con relumbrantes rubíes en la empuñadura. La espada de Gryffindor yacía en el fondo del agua. Casi sin respirar, el muchacho se quedó mirándola fijamente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber acabado en el fondo de una charca de un bosque, tan cerca del sitio donde ellos habían acampado? ¿Habría sido atraída a Hermione allí tras una magia desconocida, o a la sierva? Sin duda un Patronus sería una especie de guardia de aquel lugar. ¿Habría depositado a alguien la espada en la charca después de que llegaran ellos, precisamente por lo que estaban ahí? En ese caso, ¿dónde estaba aquel que quería darle la espada a Harry? Dirigió una vez más la varita hacia los árboles y arbustos de los alrededores en busca de una silueta humana.
del destello de un ojo en vano, de una silueta humana, de un destello de un ojo en vano. Aún así, el temor aligeró un poco su euforia cuando volvió a fijarse en el arma que reposaba en el fondo del agua helada. La apuntó con la varita y murmuró: «Aquí espada». Pero la espada no se movió, aunque Harry tampoco confiaba en que lo hiciera. Si hubiera querido que fuera así de fácil, no lo habría encontrado bajo el agua, sino en el suelo, y la habría tomado sin más. Se puso a andar alrededor del círculo de hielo, tratando de recordar cada detalle de la última vez que la espada se le había entregado. Entonces, él estaba amenazando por un... él estaba amenazado por un gran peligro, y había pedido ayuda. «Ayúdame», murmuró, pero el arma siguió donde estaba, indiferente e inmóvil. Echó de nuevo a andar y recopló lo que había dicho Dumbledore la última vez que recuperó la espada. Solo un verdadero miembro de Gryffindor podría haber sacado esto del sombrero, Harry. ¿Y cuáles eran las cualidades que definían a un miembro de Gryffindor? Una vocecilla interior le contestó: «Lo que distingue a un miembro de Gryffindor es su osadía, su temple y su caballerosidad». Se detuvo y dio un largo suspiro. El vaho de su aliento se dispersó rápidamente al contacto con la fría atmósfera. Ahora sabía qué tenía que hacer, e incluso también lo que iba a pasar, todo desde el momento en que había atisbado la espada a través del hielo. Volvió a echar un vistazo a los árboles de alrededor, pero sabía que nadie lo atacaría. Si hubiera alguien ahí o algún enemigo, ya habría tenido ocasión de hacerlo mientras él caminaba solo por el bosque o examinaba la charca. Después de haber llegado a esa conclusión, si se desmoronaba, se debía únicamente a que dar el siguiente paso era muy desalentador. Con dedos temblorosos fue quitándose las diversas capas de ropa que llevaba puestas. Se preguntó, casi con todo arrepentimiento, qué tendría que ver la caballerosidad con todo aquello, a menos que se considerara tal cual como no haber llamado a Hermione para que realizara lo que estaba a punto de hacer él. Mientras se desnudaba, una lechuza ululó en una distancia y sintió una punzada de ardor al acordarse de Hedwig. Temblaba de frío y los dientes le cascañaban de una forma espantosa, pero siguió desvistiéndose hasta quedar en calzoncillos. Descalzo sobre la nieve, encima de la ropa dejó el monedero que contenía su varita y la carta de su madre, el fragmento del espejo de Sirius y la vieja Snitch, y luego apuntó hacia el agua con la varita de Hermione. «Difindo». El hielo se rajó con un sonido semejante a un balazo y resonó en el silencio. La superficie de la charca se rompió, algunos pedazos de hielo negruzcos se mecieron en las ondulantes aguas. Harry calculó que no habría mucha profundidad, aunque para sacar ahí la espada tendría que sumergirse por completo, pero pensar en la tarea de que tenía por delante no lo haría más fácil, ni el agua se calentaría, de modo de que se acercó al borde de la charca y dejó en el suelo la varita de Hermione, todavía encendida. Entonces, intentando no imaginar que iba a sentir un frío mortal ni que llegaría a tiritar, se metió en el agua hasta los hombros. Todos los poros de su cuerpo aullaron en señal de protesta y le pareció que se congelaba hasta el aire de los pulmones. Antes podía respirar y temblaba tanto que el agua chapoteaba contra la orilla. Intentó tocar la espada con los entumecidos pies, pues solo quería sumergirse de todo una vez. Aplazó el momento de la inmersión total un segundo tras otro, profiriéndose gritos ahogados y estremeciéndose, pero al final se dijo que no tenía más remedio que hacerlo. Se armó de valor y se metió la cabeza en el agua. El frío le propinó un latigazo de dolor lacerante como fuego y al sumergirse tuvo la impresión de que el cerebro se le congelaba. Buscó a tientas la espada y por fin la asiló por la empuñadura y tiró de ella. En ese momento algo le rodeó el cuello y se lo apretó con fuerza, creyendo que serían algas, aunque no había notado que lo rozaban al sumergirse. Intentó deshacerse de ellas con la mano libre, pero no eran algas, sino la cadena de Horrocrux que se había tensado un poco a poco. Le obstruía la tráquea. Harry pataleó con todas sus fuerzas tratando de alcanzar la superficie, pero solo consiguió impulsarse hacia el lado rocoso de la charca, debatiéndose y asfixiándose. Asió la cadena del que lo estrangulaba, aunque tenía los dedos tan helados que no lograba quitársela.
y empezó a ver lucecitas. Estaba a punto de ahogarse, no había escapatoria y los brazos que le rodeaban el pecho solamente podían ser los de la muerte. Cuando recobró el conocimiento se hallaba boca abajo sobre la nieve, tosiendo y con arcadas, empapado y helado como nunca. Cerca de él había alguien que también jadeaba, tosía y se tambaleaba. Supuso que Hermione lo había salvado una vez más, como cuando lo había atacado la serpiente. No obstante, en esas toses este, estentóreas y esos pasos ruidosos no parecían de su amiga. Harry no tenía fuerzas para incorporarse y ver quién lo había salvado. Lo único que logró hacer fue acercarse una temblorosa mano al cuello y palparse la herida producida por el guardapelo. Al tocarse, comprobó que ya no llevaba la cadena. Alguien la había cortado. Entonces una voz dijo entre resueltos: ¿Estás loco o qué? Solo la impresión de que le produjo oír aquella voz habría bastado para que se levantara. Sacudido por inmensos temblores, se puso en pie y vio a Ron, completamente vestido pero calado hasta los huesos, con un pelo pegado a la cara que sostenía la espada de Gryffindor con una mano y el Horrocrux colgado de la cadena rota con la otra. ¿Por qué demonios no te has quitado estas cosas antes de meterte al agua? Ron jadeante mantenía el brazo en alto y el Horrocrux oscilaba en el extremo de la cadena, como si parodiara un espectáculo de hipnosis. Harry no pudo contestar. La visión de la cierva plateada no era nada comparada con la reaparición de Ron. No podía creerlo. Estremecido de frío, tomó el montón de ropa que había dejado en la orilla y empezó a vestirse, pero no le quitó el ojo de encima a su amigo, temiendo que desapareciera cada vez que lo perdía de vista al ponerse un suéter tras otro. Sin embargo, tenía que ser real, pues acababa de meterse en la charca y le había salvado la vida. ¿Eras tú? Preguntó Harry al fin, tiritando sin parar, con una voz más débil de lo normal, debido a lo cerca que había estado del estrangulamiento. Pues sí, claro, replicó Ron con un tanto desconcertado. ¿Tú hiciste que pareciera esa sierva? ¿Qué? No, claro que no. Creí que eso era cosa tuya. Mi Patronus es un siervo. Ah, es verdad. Ya me parecía que era diferente porque no tenía astas. Harry volvió a colgarse el monedero de Hagrid en el cuello, se puso el último suéter y recogió la varita mágica de Hermione. Luego le dijo a su amigo: ¿Qué haces aquí? Por lo visto, Ron confiaba en que ese asunto se planteara más adelante o no se planteara. Pues, ya sabes, he vuelto. Sí, carraspeó. Sí, todavía quieres que vaya contigo, claro. Se quedaron callados mientras la deserción de Ron se alzaba como un muro entre ambos, pero ahí estaba él. Había regresado y acababa de salvar a Harry. Ron miró lo que sostenía entre su propia mano y pareció sorprenderle al ver de qué se trataba. Bueno, le he sacado, dijo innecesariamente, y levantó la espada para que Harry la examinara. Por eso te metiste en el agua, ¿verdad? Sí, claro. Pero no lo entiendo. ¿Cómo has llegado hasta aquí y nos has encontrado? Es una larga historia. Llevaba horas buscándote porque en este bosque es enorme. Cuando ya creía que tendría que dormir bajo un árbol y esperar a que amaneciera, vi que aparecer esa cierva y como ibas tras ella, ¿no has visto a nadie más? No, yo desvió la mirada hacia los árboles que crecían muy juntos unos metros más allá. Mira, me pareció ver algo que se movía por ahí, pero fue cuando iba a toda velocidad hacia la charca porque te habías metido en el agua y no salías y no iba a dar un rodeo para... ¿A dónde vas? Harry corrió hasta el sitio donde Ron había señalado, y en efecto comprobó que los dos robles estaban muy juntos, ambos troncos separados solo por unos centímetros a la altura de los ojos de una persona. Era un lugar ideal para espiar sin ser visto. Sin embargo, en el suelo alrededor de las raíces no había nieve y tampoco huellas, así que volvió a donde había quedado Ron, que seguía sujetando la espada y el Horrocrux. ¿Has descubierto algo? Preguntó Ron. No, nada. ¿Y cómo te ha ido para parar la espada en esa charca? Quienquiera que hiciera aparecer ese Patronus debió de dejarla ahí. Observaron la ornamentada espada de plata, cuya empuñadura con rubíes incrustados brillaba un poco a la luz de la varita de Hermione. ¿Crees que sea la auténtica? Quiso saber Ron. Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no crees?
El Horrocrux todavía oscilaba en el extremo de la cadena y palpitaba ligeramente. Harry sabía que lo que había dentro del guardapelo volvía a estar agitado, pues había notado la presencia de la espada e intentado acabar con él para que no la tomara. De modo que aquel no era un momento de enzarzarse en discusiones, sino de destruir el Horrocrux, que de una vez por todas, manteniendo la varita de Hermione en alto, escudriñó alrededor hasta ver lo que buscaba, una roca plana junto a un sicomoro. Bien, le indicó a Ron y echó a andar. Limpió la nieve de la roca y tendió una mano para que su amigo le diera el Horrocrux. En cambio, cuando Ron quiso entregarle la espada, Harry negó con la cabeza. No, tienes que hacerlo tú. ¿Yo? Ron se quedó perplejo. ¿Por qué? Porque tú has sido el que ha sacado la espada de la charca. Pero no se, pero no se le ofrecía por amabilidad ni por generosidad, sino porque estaba convencido de que Ron tenía que blandir la espada. Del mismo modo que supo que la sierva era inofensiva, al menos Dumbledore le había enseñado algo sobre cierta clase de magia y el incalculable poder de determinados actos. Mira, yo lo abro y tú le clavas la espada, propuso. Pero rápido, ¿de acuerdo? Porque eso que hay adentro intentará defenderse. Recuerda que el trozo de Riddle que había en el diario pretendió matarme. ¿Cómo vas a abrirlo? Preguntó Ron aterrado. Voy a pedirle que se abra y se lo diré en parcel. Esta respuesta le salió con tanta facilidad que pensó que sabía de antemano, aunque quizás había sido necesario su reciente enfrentamiento con Nagini para darse cuenta de ello. Al observar la S en forma de serpiente con relucientes piedras verdes incrustadas, se dijo que resultaba fácil visualizarla como una diminuta serpiente enroscada sobre la fría roca. No, exclamó Ron, no, no lo abras, en serio. ¿Por qué no? Liberemos de una vez este maldito objeto. Hace meses que... No puedo, Harry. Te lo digo en serio, hazlo tú. ¿Pero por qué? Porque me afecta mucho, chilló Ron apartándose de la roca. Es superior a mis fuerzas. No pretendo justificar mi actitud, Harry, pero a mí me afecta mucho más que a ti, o a Hermione. Cuando lo llevaba colgado el cuello, me hacía pensar cosas que me venían a la mente sin motivo y lo grababan de todo para que me pareciera mucho peor. No sé explicarlo. Cuando me lo quitaba se me pasaba, pero luego tenía que volver a colgármelo y ese condenado trasto y no puedo, Harry. Había retrocedido arrastrando la espada y se negaba con la cabeza. Sí puedes, afirmó Harry. Claro que puedes. Acabas de recuperar la espada. Y sé que tienes que utilizarla tú. Por favor, deshazte del guardapelo, Ron. El hecho de oír su nombre de pila actuó como un estimulante. El chico tragó saliva y respirando afanosamente por la larga nariz dio unos pasos hacia la roca. Está bien, se dio con una voz ronca. Indícame cuándo. Voy a contar hasta 3, anunció Harry, y miró de nuevo el guardapelo. Entornó los ojos y se concentró en la letra S, imaginando una serpiente, mientras el contenido de aquel objeto se movía como una cuchara atrapada. Habría sido fácil compadecerse de aquella cosa, de no ser porque Harry todavía les cosía el corte que le había hecho en el cuello. 1, 2, 3. ¡Ábrete! La última palabra en lengua parcel fue una mezcla de silbido y gruñido, y las portezuelas doradas del guardapelos se abrieron con un débil chasquido. Tras cada una de las dos ventanitas de cristal que se abría dentro de parpadeaba un ojo vivo, oscuro y hermoso como los de Tom Riddle antes de que él los volviera rojos y con pupilas como rendijas. ¡Clávala!, exigió Harry sujetando el guardapelo sobre la roca. Cuando, con manos temblorosas, Ron levantó la espada y su punta pendió sobre aquellos ojos que giraban frenéticos mientras Harry sostenía con firmeza el guardapelo, preparado para que lo pudiera pasar e imaginando cómo brotaría la sangre de las pequeñas ventanas vacías. Entonces, una voz silbó desde fuera del Horrocrux. He visto tu corazón y me pertenece. No le hagas caso, exclamó Harry con dureza. Lávasela. He visto tus sueños y miedos, Ronald Weasley,
y todo cuando deseas es posible, pero también todo lo que temes es posible. Clávasela, gritó Harry y su voz resonó entre los árboles. La punta de la espada osciló mientras Ron bajaba la vista hacia los ojos de Riddle. Siempre has sido el menos querido por una madre que ansía tener una hija, y ahora el menos querido por la chica que prefiere a tu amigo. Siempre el segundón, eternamente eclipsado. Clávasela ya, Ron, bramó Harry. Notaba el temblor del guardapelo en la mano y temía que pudiera pasar. Ron levantó la espada un poco más y los ojos de Riddle despidieron un brillo escarlata. En ese momento, los ojos que reposaban en ambas ventanillas del guardapelo brotaron, como dos grotescas burbujas, las cabezas de Harry y Hermione extrañamente distorsionadas. Ron dio un grito y retrocedió asustado, al mismo tiempo que las dos figuras emergían. Primero el torso, luego la cintura, por último las piernas, hasta quedar de pie sobre el guardapelo, juntos como dos árboles de una raíz común, oscilando entre Ron y el verdadero Harry, que habían soltado el guardapelo porque de pronto le quemó como si tuviera algo al rojo vivo. Ron, gritó, pero el falso Harry habló con una voz de Voldemort y Ron lo contempló fascinado. ¿Para qué has vuelto? Estábamos mejor sin ti, más felices sin ti, contentos con tu ausencia, y nos reíamos de tu estupidez, de tu cobardía, de tu presunción. Sí, de tu presunción, terció la falsa Hermione, más hermosa y también más terrible que la verdadera. Rindoson con socarronería se balanceaba ante Ron, quien, presa del horror, se había quedado paralizado con la espada colgándole inerte a un costado. ¿Quién se fijará en ti? ¿Quién iba a fijarse jamás en ti cuando a tu lado estaba Harry Potter? ¿Qué has hecho tú comparado con lo que ha hecho el elegido? ¿Qué eres tú comparado con el niño que sobrevivió? ¡Clávasela, Ron! ¡Clávasela! Gritó Harry, pero Ron no se movió. El muchacho mantenía los ojos muy abiertos y en ellos se reflejaba el falso Harry y la falsa Hermione, de ojos de un rojo brillante, cabellos arremolinados como las llamas y voces que entornaban un maligno dueto. Tu madre, se mofó él mientras ella reía burlona, confesó que me habría preferido a mí como un hijo y habría estado encantada de cambiarte por... que no habría preferido a él. ¿Qué madre te escogería a ti? No eres nada, nada comparado con él. Canturreó ella, y estirándose como una serpiente, se enroscó alrededor de él. Lo abrazó estrechamente y sus labios se encontraron. Ron los contemplaba con profunda angustia. Aunque le temblaba los brazos, levantó la espada cuando pudo. Hazlo, Ron, rugió Harry, y le pareció astivar un destello rojo en los ojos de su amigo, que lo miró. Ron. La espada centelló y cayó de golpe. Harry dio un salto para apartarse y se oyó un fuerte sonido metálico y un largo e ininterrumpido grito. A pesar de haber resbalado en la nieve, giró al redondo como con la varita en alto, preparado para defenderse, pero no había nada contra lo que pelear. Las monstruosas versiones de Harry y Hermione habían desaparecido, y solamente quedaba Ron, que con la espada pendiendo de su mano contemplaba los restos del guardapelo esparcidos sobre la roca. Harry, sin saber qué decir o hacer, se aproximó lentamente a su amigo, que resoplaba al respirar y ya no tenía los ojos rojos, sino azules como siempre, aunque llorosos. Fingiendo no darse cuenta de ello, Harry se agachó y recogió el destrozado Horcrux. La espada había atravesado el cristal de las dos ventanillas y los ojos de Riddle habían desaparecido. El manchado forro de seda del guardapelo aún humeaba ligeramente. Aquello que vivía en el Horrocrux se había esfumado y su último acto de maldad había consistido en torturar a Ron. Al fin el muchacho soltó la espada, que produjo un ruido metálico contra el suelo. Se dejó caer de rodillas y se tapó la cabeza con ambas manos. Temblaba, pero Harry comprendió que no era de frío. Tras meterse el guardapelo roto en el bolsillo, se arrodilló al lado de Ron y con precaución le puso una mano en el hombro.
Consideró una buena señal que no se apartara de un manotazo. Cuando te marchaste, dijo en voz baja, agradecido de no poder mirarla a la cara. Hermione pasó una semana entera llorando, o quizás más, pero no quería que yo la viera. Hubo muchas noches en que no nos dijimos ni una palabra sin ti. No puedo terminar la frase. Ahora que Ron había vuelto, se daba plena cuenta de lo mucho que los había perjudicado su ausencia. Es como una hermana para mí. La quiero como una hermana y creo que ella siente lo mismo por mí. Siempre he sido así. Creí que lo sabías. Ron dirigió la vista hacia el otro lado y se enjugó la nariz de la manga, poniéndose en pie. Harry fue a buscar la enorme mochila de su amigo que había arrojado al suelo antes de correr a salvarlo de perecer. Se la colgó en el hombro y regresó junto a Ron, que se levantó con los ojos enrojecidos pero más sereno. Lo siento, musitó. Perdona que me marchara. Ya sé que soy un... Paseó la mirada por la penumbra de alrededor como si esperara encontrar ahí una palabra lo bastante denigrante para describirse. Lo has hecho... Lo que has hecho esta noche lo compensa con creces, afirmó Harry. Ni más ni menos que recuperar la espada, acabar con el Horrocrux y salvarme la vida. Suena más espectacular de lo que ha sido en realidad, farfulló Ron. Suele ocurrir así que hace años que intento explicártelo. Se acercó al mismo tiempo y se abrazaron. Harry estrujó la espada de la chaqueta de Ron, todavía empapada, y cuando se separaron dijo: Y ahora tenemos que encontrar la tienda. Pero no les fue difícil, pese a que la caminata por el oscuro bosque tras la cierva le había parecido muy larga. Al llevar a Ron a su lado, el trayecto de regreso le resultó breve. Harry estaba deseando despertar a Hermione y entró en la tienda con el corazón acelerado por la emoción, mientras que Ron se rezagó un poco. Comparado con la temperatura de la charca o el bosque, ahí dentro parecía un calor delicioso. La única iluminación de que proporcionaban las llamas azules turquesa que seguían dándose un cuenco que seguían dando, danzando en un cuenco que había en el suelo. Hermione dormía profundamente acurrucada bajo las mantas y no se movió hasta que Harry la llamó varias veces por su nombre. Hermione, Hermione. Ella se rebulló, pero enseguida se incorporó apartándose el pelo de la cara. ¿Qué pasa, Harry? ¿Estás bien? Tranquila, no ocurre nada, estoy la mar de bien. Mejor que nunca, verás. ¿Ha venido alguien? ¿Qué quieres decir? ¿Quién? Entonces vio a Ron inmóvil, con la espada en la mano y goteando sobre la deshilachada alfombra. Harry se retiró a un rincón oscuro, se descolgó la mochila de su amigo e intentó confundirse con la lona de la tienda. Hermione se levantó de la litera y con la boca entreabierta y los ojos como platos avanzó como una sonámbula sin apartar la vista del pálido semblante de Ron, hasta que se detuvo frente a él. El chico esbozó una tímida sonrisa y levantó un poco los brazos. Ella se abalanzó sobre él y empezó a propinarle puñetazos por todo el cuerpo. Ay, uy, pero ¿por, ¿por qué, Hermione? Eres tonto de remate, Ronald Weasley. Subrayaba cada palabra con un golpe. Ron retrocedió, protegiéndose la cabeza, pero ella lo persiguió. Vienes aquí después de semanas y semanas. ¿Dónde está mi varita? Parecía dispuesta a arrancársela a Harry de las manos, y el muchacho reaccionó de manera instintiva. ¡Protego! El escudo invisible se alzó entre Ron y Hermione, y la potencia del hechizo hizo caer a la chica hacia atrás, escupiendo para quitarse el pelo de la boca. Ella se levantó de un salto. Hermione, gritó Harry, tranquilízate. No pienso tranquilizarme, gritó ella. Harry nunca le había visto perder las castillas de ese modo, parecía enloquecida. Devuélveme la varita, devuélvemela. Hermione, ¿quieres hacer el favor de... No me digas lo que tengo que hacer, Harry Potter, chilló. No te atrevas a darme órdenes, devuélvemela. Y tú, apuntó a Ron con un dedo acusador, y con tanta hazaña que Harry no pudo reprocharle a su amigo que retrocediera unos pasos. Salí corriendo detrás de ti. Te llamé, te supliqué que volvieras. Lo sé, admitió él. Lo siento mucho, Hermione. De verdad que... Ah, con que lo sientes. Y soltó una risa aguda y descontrolada. Ron miró a Harry en busca de ayuda, pero este se limitó a hacer una mueca de impotencia. Te presentas aquí después de semanas
¿Y crees que todo va a solucionarse con decir que lo sientes? ¿Qué más puedo decir? Saltó Ron y Harry se alegró de que se defendiera. Pues no lo sé, bramó Hermione y añadió con sarcasmo. Busca en tu cerebro, Ron. Solo te llevará un par de segundos. Hermione, intervino Harry, considerando que eso era un golpe bajo. Acaba de salvarme la... No me importa, gritó ella. No me importa lo que haya hecho. Semanas y semanas podíamos estar muertos y él... Sabía que no estaban muertos, rugió Ron ahogado la voz de Hermione por primera vez y se acercó cuando le fue posible al el encantamiento escudo que los separaba. En el profeta no se habla más que de Harry, y en el radio también. Los están buscando por todas partes, no paran de circular rumores e historias disparatadas. Estaban seguros de que si les pasaba algo me enteraría enseguida. No te imaginas lo duro que ha sido. ¿Duro para quién? Tal vez para ti. La voz de Hermione sonaba tan aguda que si seguía así, solo la oirían los murciélagos, pero había alcanzado tal nivel de indignación que se quedó momentáneamente sin habla y Ron no desaprovechó la ocasión. Quise volver nada, quise volver nada más desaparecerme, pero tropecé con una banda de carroñeros y no podía ir a ninguna parte. ¿Una banda de qué? Preguntó Harry, mientras Hermione se dejaba caer en la butaca con los brazos y las piernas tan fuertemente cruzados que daba la impresión de que tardaría años en separarlos. Carroñeros. Están por todas partes. Son bandas de que se ganan la vida atrapando a hijos de moguls y traidores a la sangre. El ministerio ha ofrecido una recompensa por cada individuo capturado. Como yo iba solo y estoy en edad escolar, se emocionaron mucho porque creyeron que era un hijo de mogul subido. Así que tuve que inventarme una historia para que no me llevaran al ministerio. ¿Y qué les dijiste? Que eran Stan Shumpike. Fue la primera persona que se me ocurrió. ¿Y se lo creyeron? No eran muy listos, que digamos, había uno que sin duda era medio troll. Si supieras cómo olía, Ron le echó una ojeada a Hermione confiando en que se ablandaría un poco con aquel comentario humorístico, pero ella seguía mal encarada y abrazada a sí misma. En fin, se pusieron a discutir si yo era Stan o no, organizando una bronca. La verdad es que fue un poco patético, pero de cualquier forma ellos eran 5 y me habrían quitado la varita. Entonces dos de ellos empezaron a pelearse y mientras los otros estaban distraídos conseguí darle un puñetazo en el estómago al que me sujetaba, le quité la varita, desarmé al tipo que tenía la mía y me desaparecí. La, 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 la la lástima fue que no lo hice muy bien y volví a sufrir una despartición. Levantó la mano derecha para mostrarles las dos uñas que le faltaban, y Hermione arqueó las cejas con frialdad. Por fin aparecí unos kilómetros de donde estaban ustedes, pero cuando llegué a esta parte de la ribera en la que habíamos acampado, ya se habían ido. Vaya, qué historia tan apasionante, le espetó Hermione con la altivez que empleaba cuando quería hacer daño. Debías estar muerto de miedo. Entre tanto, nosotros fuimos a Godric Hollow. Y déjame pensar qué nos pasó ahí, Harry. Ah, sí, apareció la serpiente de quien tú sabes quién, es que estuvo a punto de matarnos. Y luego llegó el propio quien tú sabes, y escapamos por un pelito. ¿Cómo dices? Repuso Ron boquiabierto y mirando tentativamente a ambos, pero ella no le hizo caso. Imagínate, Harry, ha perdido dos uñas. Eso sí que minimiza nuestros padecimientos, ¿verdad? Hermione, dijo con Harry con calma. Ron acaba de salvarme la vida. Ella fingió no oírlo y fijando la vista en un punto lejano continuó. Pero lo que más me gustaría saber es cómo nos has encontrado esta noche. Es muy importante. Cuando lo sepamos, podremos estar seguros de que no recibiremos más visitas indeseadas. Ron la miró con rabia y sacó un pequeño objeto plateado del bolsillo de los pantalones vaqueros. Con esto, Hermione tuvo que bajar la vista para ver qué estaba mostrando. ¿Nos has encontrado con el desiluminador? Dijo tan sorprendida que olvidó mostrarse fría y altiva. No sirve solo para encender y apagar luces, ¿saben? Explicó Ron. No sé cómo funciona ni por qué pasó cuando pasó.
y no en otro momento, porque he estado deseando regresar desde que me marché, pero el día de Navidad, muy temprano, estaba escuchando la radio y oí, bueno, te oí a ti. ¿Me oíste por la radio? Preguntó ella con incredulidad. No, te oí salir de mi bolsillo. Volvió a levantar el determinador y añadió, tu voz salió de aquí. ¿Y qué dije exactamente? Repuso Hermione entre escéptica y curiosa. Pronunciaste mi nombre y comentaste algo sobre una varita. Hermione se sonrojó, y Harry se recordó que había sido la primera vez que pronunciaba el nombre de Ron en voz alta desde su marcha. Ella lo había mencionado al plantear la posibilidad de reparar la varita de Harry. Lo saqué del bolsillo, prosiguió Ron mirando el desiluminador. Pero no parece nada diferente, aunque estaba convencido de que te había oído, así que lo accioné. Entonces se apagó la luz de mi habitación, y por la ventana vi otra luz que había aparecido afuera. Señaló enfrente de él como si mirara algo que los otros dos no podían ver. Era una esfera de luz pulsante azulada, parecía la que despiden los trasladadores, ¿de acuerdo? Sí, claro, respondió Harry y Hermione al unísono. Supe que había llegado el momento, continuó Ron, y de modo que recogí mis cosas en la mochila, me la colgué y salí al jardín. Allí estaba una pequeña esfera luminosa suspendida esperándome. Me acerqué a ella y se desplazó un poco. Cabeceando la seguí hasta detrás del cobertizo y entonces, bueno, entonces se metió dentro de mí. ¿Qué dices? Saltó Harry, creyendo no haber oído bien. No sé, flotó hacia mí, explicó Ron, ilustrando el movimiento con el dedo índice, hasta mi pecho y, bueno, no sé, me traspasó. Estaba aquí. Se tocó en el punto al corazón. La notaba, era cálida, y una vez que entró en mí, supe que tenía que hacer y que me llevaría hasta donde necesitaba ir. Así que me desaparecí y me encontré en la ladera de una montaña. Había nieve por todas partes. Nosotros estuvimos ahí, dijo Harry. Pasamos 2 noches en ese lugar y la segunda noche me pareció que alguien se movía en medio de la oscuridad y nos llamaba todo el rato. Ajá, sí, debía ser yo, afirmó Ron. Por lo visto los hechizos protectores funcionan, ya que no podía verlos ni oírlos, pero como no estaba convencido de que estaban cerca, al fin me metí en el saco de dormir y esperé. Pensé que no les quedaría más remedio que dejarse ver al recoger la tienda. Pero no fue así, dijo Hermione. Las últimas veces nos hemos desaparecido bajo la capa invisible para extremar las medidas de precaución. Además, nos marchamos muy temprano porque, como dice Harry, habíamos oído a alguien merodeando por ahí. Pues me quedé todo el día en aquella montaña, repuso Ron, todavía con esperanza de que se dejaran ver, pero cuando oscureció, supuse que debía haber perdido su rastro, así que volví a accionar el desiluminador. La luz azulada reapareció y se metió dentro de mí, y luego desaparecí y llegué a este bosque, pero como seguí sin encontrarlo, solo me quedó confiar en que tarde o temprano alguno daría señales de vida, y Harry lo hizo. Bueno, primero vi la cierva, claro. ¿Y viste qué? Saltó Hermione. Le explicaron lo ocurrido y a medida que desgranaban el relato de la cierva plateada y la espada con charca, Hermione iba mirándolos alternativamente con tanta concentración que se olvidó mantener los brazos y las piernas fuertemente apretados. Seguro era un Patronus, exclamó. ¿No vieron quién lo hizo aparecer? ¿No vieron a nadie? ¿Y los condujo hasta la espada? No puedo creerlo. ¿Y qué pasó luego? Ron le contó que vio a Harry meterse en la charca y esperó a que saliera a la superficie, pero al percatarse de que pasaba algo raro, se metió en el agua y lo salvó, aunque después volvió a sumergirse para tomar la espada. Cuando llegó el momento de explicar cómo abrieron el guardapelo, titubeó y Harry lo relevó. Y entonces Ron le clavó la espada, concluyó, y se fue. ¿Y se fue? ¿Sin más? Susurró Hermione. Bueno, antes gritó un poco, dijo Harry mirando de soslayo a Ron. Mira, le puso el guardapelo en el regazo y ella lo tomó con cautela para examinar las perforadas ventanitas. Harry se dijo que ya no había peligro y retiró el encantamiento escudo con una sacudida de la varita de Hermione. Luego le preguntó a Ron.
¿Dices que lograste huir de los carroñeros con ayuda de una varita que no era tuya? Murmuró Ron, que estaba mirando a Hermione examinar el guardapelo. Ah, sí, desabrochó el bolsillo de su mochila y sacó una varita mágica corta y oscura. Ten, dijo. Me pareció útil tener siempre una de recambio. Tienes razón, explicó Harry tendiendo la mano. La mía se ha roto. ¿En serio? Se extrañó Ron. Pero en ese momento Hermione se levantó y el chico volvió a adoptar un gesto de aprensión. Ella metió el Horrocrux en el bolsillo de cuentas, volvió a subir a la litera y se acostó sin decir una palabra más. Entonces Ron le pasó a Harry la varita nueva. Creo que esa actitud de Hermione era lo mínimo que podrías esperar, murmuró Harry. Sí, en efecto. Habría podido ser mucho peor. ¿Te acuerdas de aquellos canarios que me arrojó una vez? Todavía no lo he descartado del todo, dijo amortiguado. Todavía dijo amortiguada la voz de Hermione desde debajo de las mantas, y Harry vio que Ron sonreía tímidamente mientras sacaba su pijama de granate de la mochila. Fin del capítulo 19. Bueno, gente, pues este capítulo sí estuvo un poquito más largo. Por fin se destruyó un Horcrux. Bueno, ya sabemos que hay otros que ya se habían destruido, pero al menos uno que es ajeno a esos otros libros que ya sabíamos que se habían destruido. Entonces, uno más a la lista. Seguiremos viendo cómo encuentran los otros y quién los tiene, cómo los van a destruir. Siempre va a ser la espada, ya lo veremos. Entonces, continuaremos con la lectura el día de mañana y sin más que decir, excelente noche.